Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Centro Cristiano Internacional Monterrey les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto ver caras nuevas. También nos da gusto ver a los hermanos que han venido cada 8 días, también mis hermanos, pero especialmente hoy por las familias que se integran a la iglesia. Muchas gracias por su vida. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para dar inicio al culto el día de hoy les pido que se pongan de pie, por favor. Y les voy a invitar a que hablan su Biblia en Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y le damos lectura del versículo 1 hasta el 11, hermanos. Mateo, capítulo 21. No sé si ya lo tienen. Le damos lectura, hermanos, al capítulo 21 y dice así, le damos junto lectura, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Sí, bueno. Le damos lectura nuevamente, mis hermanos, y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén, si gusta ir leyendo juntos conmigo, mi hermano, para que se escuche mejor, dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por la profecía cuando dijo: Decidle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían. La gente que iba delante y la que iba detrás Sí. Sí. El púlpito, hermano Iván. Y también les invito a que se pongan de pie y demos gracias a Dios por el culto de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, porque
Tú, Padre, tú, Señor, estás con nosotros, estás aquí en tu casa, Padre. Gracias porque nos permites alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que están aquí, Padre. Por los nuevos hermanos que se integran, también tú bendíceles, Padre. Gracias por sus vidas, Padre, y por aún los que han de venir, tráelos con bien, Señor. Y te pido por el culto de hoy, Padre, que tú seas quien toque en sus corazones a través de la alabanza, Padre, que utilices a mi hermano Iván, al hermano Gibran que trae la predicación, Padre, que tú toques en nuestros corazones, Padre Santo, que tú sensibilices, Padre, y que tú nos digas qué nos quieres hablar a nuestros corazones, Padre Santo. Gracias por este día también tan especial, Padre, que sabemos el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz, Padre. Gracias, Dios, por mandar ahora a tu Hijo, Señor, que a través de él, Padre, nosotros tenemos salvación, Señor. Gracias por esa bendición, y en tus manos te ponemos el culto de hoy, Padre Santo. Te pongo en tus manos el día de hoy y los hermanos que van a estar aquí al frente, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo lugar a mi hermano Iván. Sí. Sí, bueno, sí. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes. Pues ya listos para adorar y alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la vida del hermano Noé. Créanme que no es fácil estar al frente y enfrentar estar parado enfrente y enfrentar estas dificultades. Pero yo te invito a que dispongas tu corazón, y los que nos están viendo en casita también lo hagan, para cantarle al Señor. Una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la ¿Has encontrado felicidad y paz en Jesús, hermano? Gloria a Dios, yo sé que sí, porque como decía la palabra, solo en Cristo somos más que vencedores. Yo te invito a que cantes conmigo una de las cosas que nos explicaba el Señor en el Padre Nuestro, es reconocer la magnificencia y el poderío de Dios. Así que yo te invito en esta tarde a que lo reconozcas, que Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Porque Él es poderoso Dios. Al que está sentado en el trono,
gloria. Sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Cántase la fuerte, hermano. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Gloria a Dios. Hermano, cada que tengas alguna necesidad, algún problema, y también cuando estés feliz, clama al Señor. Bien dice la palabra que clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde dice eso? Jeremías 33:3, amén, hermana. Dicen que es la alada a Dios. 01800 Jeremías 33:3. Vamos a cantar este canto, vamos a seguir. Esperemos ya se hayan salvado las cuestiones técnicas. Y canta conmigo este salmo que nos habla de el depender de Dios, el buscar de Dios y el estar bajo la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
de los atributos de Dios es que es omnipotente, hermano. Es decir, que todo lo puede. Amén. Y una de las cosas que pudo hacer y que esta semana celebramos es que su hijo, siendo Dios, siendo parte de Dios, se toma la forma de humano y viene a nuestra tierra, bueno, a este mundo creado por Él y para Él, y vino a darnos salvación. Vino a darnos perdón de nuestros pecados, vino a derramar su sangre. Ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio, ninguna manda, ninguna cadena. Lo único que necesitamos hacer es recibirlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Yo te invito a que cantes conmigo y le des gracias al Señor por eso. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. La cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, por tu sacrificio. Señor, te damos gracias por haberte fijado en nosotros, por haber puesto tus ojos, por rescatarnos, Padre. Pero asimismo te pedimos, Señor, así rescates a todos aquellos que aún están perdidos, de nuestras familias y de los que no conozcamos, Señor. Te pedimos que alcances a todo aquel que no te conoce, que aún está en tinieblas. Sé tú con ellos, bendiciéndolos y sobre todo, Señor, alejándolos de las garras del enemigo. Te damos gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
Gloria a Dios y gracias a Dios por su don inefable. Yo los dejo en compañía de mi hermano Gibran, que va a impartir la palabra del Señor. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu a escucharlo. Dios los bendiga. Sí, bueno. Bueno, sí, bueno, sí. Sí, es el cable, creo. Bueno, sí. Hola, mis hermanos, muy buenas tardes. Déjenme termino de hacerme bolas aquí. Bien, mis hermanos, tomen su lugar. Dios les bendiga. A todos y a cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Aquellos que están aquí, es un gusto verles, es un gusto, una bendición real, una tremenda bendición el poder estar aquí en este día. Y ciertamente yo me gustaría dar gracias a nuestro Dios por Sí, listo. Por la bendición que Dios nos da de estar aquí, a mi familia, a mí, agradecerle a Dios por su misericordia y su bondad que ha tenido para con nosotros, darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, iglesia, que estuvo orando por nosotros, ha seguido orando por nosotros, por la familia, y le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes una vez más. Gracias a Dios, pues hemos concluido médicamente, nos han dado ya de alta de esta situación pues que pasamos, que vivimos, y le damos la honra y la gloria a Dios porque pues a través de las situaciones, de las dificultades, de las enfermedades, Él nos ha sostenido y realmente la enseñanza que Dios nos da a través de las pruebas, a través de las luchas, la forma en la que Dios trata con nosotros, aun cuando esa vasija de barro la tiene que derribar, destruir para poder hacer una nueva y una mejor, es maravilloso el trato que Dios da en medio de las circunstancias difíciles. Y compartimos esto porque, pues gracias a Dios por las oraciones de cada uno de ustedes, Dios nos permite estar aún aquí, sirviéndole con gozo, con alegría, con muchísimas más ganas todavía de seguir adelante con la obra de Dios. Y de igual forma, para animarles, si usted está pasando por circunstancias difíciles, si usted está pasando por situaciones difíciles, es en la debilidad donde Dios se fortalece, es en la debilidad donde Dios, su gracia, como se lo decía Pablo, es suficiente. Yo soy suficiente aún en las debilidades. No es en los fuertes, no es en los que ponen una cara fuerte, no es en los que ponen su fortaleza en sus propias fuerzas, sino es quien pone su fortaleza en Dios, porque Él nos hace fuertes en medio de las circunstancias difíciles. Y le damos gracias a Dios por ello. Gracias a ustedes, iglesia, por sus constantes oraciones. Y quería dar, antes de comenzar, este breve testimonio y que podamos juntos, mis hermanos, seguir orando los unos por los otros, que podamos juntos seguir como iglesia, seguir saliendo adelante y animarle a cada uno de ustedes, a quienes nos ven en la transmisión. Dios está con nosotros, estamos en sus manos y Él tiene el control de todo, mis hermanos. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Como conocen y como pudieron, hablando de la iglesia Monte Ararat, dimos el anuncio el día de ayer de que vamos a estar tratando unos temas. Vamos ahorita a parar un poquito la serie que teníamos de Filipenses, para dar inicio a esta breve serie.
de unos cuantos mensajes basada en la primera carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vaya ya a sus Biblias. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a darle lectura, continuaremos con una oración y este mensaje es como una introducción a esto, que sin duda, hay invitados y que es muy bueno también que lo escuchen, pero Iglesia Monte Ararat, como lo colocamos en el mensaje, es como miembros de la Iglesia. Es necesario que hablemos sobre esto, es necesario que conozcamos, que conozcan como iglesia qué es lo que Dios pide acerca del pastorado. Sabemos que como iglesia estamos en una circunstancia por la cual estamos pasando como iglesia, en donde es necesario un pastor para esta iglesia, pero es muy necesario que como iglesia conozcan qué es lo que Dios pide de un pastor y cuál es la responsabilidad de la iglesia en este punto, en esta decisión de liderazgo. Vamos a desarrollar este tema el día de hoy como una introducción general a lo que vamos a ir viendo. Y vamos a leer lo que dice primera a Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Dice así, sígalo con su vista: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Incline su rostro y vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, estamos aquí, Señor, como un cuerpo, Padre, tú siendo la cabeza de la iglesia, nosotros una iglesia local formando parte de tu cuerpo. De todas las iglesias cristianas correctas repartidas en todo el mundo, es un privilegio formar parte de esa iglesia, de tu cuerpo, Señor. Cuán importante es reconocer esto, que probablemente muchas de las ocasiones no hemos dado el valor que esto merece, el formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Ahora como Iglesia Monte Ararat, tú conoces las circunstancias que hemos vivido, las cuales te damos gracias por ellas, Señor. Las cuales te glorificamos, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú nos has permitido salir adelante. Tú nos has permitido, a pesar de las situaciones difíciles, nos has permitido ver tu mano poderosa, Señor. Y que aún en ellos, Señor, tú estás presente. Necesitamos avanzar, necesitamos seguir adelante porque es tu iglesia, Señor. No estamos hablando de cualquier cosa, es tu cuerpo, somos tu cuerpo. Y necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Úsanos, Señor, úsame como un instrumento en tus manos, al consejo, Padre, a todos y a cada uno de los líderes, Señor. Síguenos usando como un instrumento en tus manos, Padre Santo. A mis hermanos, a la iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra, Señor, el entendimiento a entender, a comprender, Señor, lo que tu palabra quiere de nosotros y cuán importantes son estos temas para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Lo ponemos en tus manos y te lo rogamos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos,
Una de las cosas de las que constantemente hablamos, quiero mencionar dos cosas muy importantes antes de comenzar a desarrollar la introducción a esta serie de mensajes. Una de las cosas que constantemente hablamos y mencionamos en este púlpito es de las doctrinas fundamentales del cristianismo, y una de ellas en las cuales ninguno de nosotros podría meter duda, ni siquiera pensar en que sería algo incorrecto o una doctrina que pudiese discutirse, es la inerrancia de la palabra de Dios, la inspiración de las Escrituras, de la palabra de Dios. No podemos, ni siquiera sería un punto a discutir el poder decir, hacer una junta de iglesia, de consejo y decir, a ver, ¿qué pensamos de la Biblia? Si es palabra de Dios, ¿quién cree que es palabra de Dios? Todos creemos que es palabra de Dios. O sea, no es un punto a discutir donde podamos hacer una reunión con iglesia y ponernos a votación quién cree que fue inspirada por Dios. No, es algo que creemos. Es algo que sabemos que la misma palabra de Dios habla de sí misma. En 2 de Pedro 1, 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia dice de sí misma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mucho tiempo el salmista escribió esto y Pedro escribe esto, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es como el universo donde es oscuro totalmente y una estrella, una pequeña luz alumbra ese universo. Puede ser visible porque todo es oscuro y ahí hay una estrella que se identifica, se puede identificar, luego pudiéramos ver todo oscuro y pudiéramos identificar enseguida una luz. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, esa antorcha, esa luz que alumbra en los corazones. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Es la que nos va a hacer ver, nos va a dar luz de lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué cosas? Un montón de cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que, escuche esto, sino que los santos hombres de Dios hablaron escribiendo lo que se les ocurrió, escribiendo lo que ellos pensaban que estaba bien. No, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la misma palabra de Dios dice de sí misma que fue inspirada por Dios. Primera a los Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes de Tesalónica, de Filipos, los creyentes que había, de Pablo, que había fundado las iglesias. Les dice, no hicieron caso a las palabras que nosotros decíamos como creyendo que fueran de nuestra parte, sino como creyendo que venían de parte de Dios, o que vienen de parte de Dios. Y es importante que mencionar esto porque, mis hermanos, hemos dicho y hemos expuesto la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Y yo quiero que cada uno de ustedes se lleve en sus corazones en este día dos cosas importantes. Una es la palabra de Dios. No es cualquier cosa escuchar la predicación de la palabra de Dios. Hemos dicho que es triste ver cómo cuando están los cantos hay muchos conectados y cuando empieza la predicación se empiezan a desconectar. Es triste que la predicación de muchos pastores en muchas iglesias tengan que exhortar y decir por qué en la predicación de la palabra de Dios pues se empieza a dormir la gente, se empieza a salir, cuando están los cantos, cuando está todo esto, cuando hay manifestaciones, eso es lo que la gente quiere, pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios.
Nada más y nada menos es Dios hablando a través de siervos, es cierto, pero los mismos creyentes de las primeras iglesias, ellos sabían que no era el hombre, que no eran palabras del hombre, que era Dios actuando a través de ellos, porque Dios tenía que decirles algo. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad, qué grado de interés le damos a la palabra de Dios? ¿Qué grado de interés está en nuestra mente cuando estamos por recibir o al asistir a un domingo a la iglesia o al conectarnos a una transmisión? ¿Qué está en nuestra mente? Que quien va a hablar, a ver qué dice hoy, a ver si me gusta. A ver si no me gusta, pues no pongo atención o simplemente lo ignoro, ¿no? No, mis hermanos, es Dios hablando. Cuando una persona importante, un presidente, un gobernante, una entrevista de alguien importante que vemos que va a estar en la televisión, ponemos atención a cada palabra que dice, ¿cuánto más a lo que Dios tiene que decir para nuestras vidas? La importancia de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16, lo que la Biblia dice de sí misma, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quienes estamos aquí parados tenemos una enorme responsabilidad de predicar esto tal y como es lo que quiere enseñar la palabra de Dios. Pero la iglesia cree que esa es la única responsabilidad que existe en el que predica. A ver qué nos va a dar hoy, a ver qué alimento, a ver qué... Pero no, el que está predicando aquí tiene la responsabilidad de predicar lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de escuchar como de parte de Dios, como Dios hablando a la vida de cada uno. Es una responsabilidad mutua, no solo es del que está aquí parado enfrente, porque así de simple y sencillo es. El que ignora la predicación de la palabra de Dios y el que está predicando, ciertamente hay muchas iglesias que predican esto pero de una forma incorrecta. Eso, la responsabilidad de la iglesia sería discernir si esa palabra que está recibiendo es verdaderamente lo que la Biblia enseña. Si no, ahí hay un signo de alerta. Pero si el que está predicando aquí está predicando lo que la palabra de Dios enseña, sin doctrina falsa, sin herejía, entonces la iglesia, entonces eso que está predicando es palabra de Dios. Y si la iglesia lo ignora, no está ignorando al que está parado aquí enfrente, sino está ignorando a Dios mismo. Y si tenemos eso en mente, la responsabilidad del liderazgo y la responsabilidad que tiene la iglesia al escuchar la palabra de Dios, y que es directamente a Dios a quien se lo estamos haciendo, a quien estamos ignorando, entonces esto toma realmente seriedad y es lo que tenemos que hacer. Y ese es uno de los puntos importantes. Es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, es lo que quiere decir. Dicha inspiración no tiene errores. La inerrancia de la palabra de Dios, la inerrancia de las Escrituras. Cualquier persona podrá creer o no lo que la Biblia dice, pero eso no invalida que lo que la Biblia dice sea 100% real. Cualquiera podrá decir, bueno, es que eso no, yo no creo que sea cierto eso que la Biblia enseña. Bueno, el que uno lo crea o no, no invalida que sea cierto. El que uno crea o no que hay infierno o que después de la muerte ahí se acabó todo, quiere creer eso, bueno, adelante. Pero eso no quiere decir que no lo haya. Eso no quiere decir que no sea así. R.C. Sproul decía, si Dios dijo, con eso basta. Lo que creamos o no creamos no afecta la validez de su palabra. Pablo aquí empieza con este capítulo 3 y dice, palabra fiel. Pablo comienza este texto con esta frase. Cuando Pablo usa esta frase es porque quiere introducir una verdad que ha sido ya aceptada por la iglesia. Verdades que no eran cuestionadas. O sea, cuando leemos las cartas pastorales, vamos a encontrar algunas veces que Pablo dice palabra fiel.
Es un equivalente a lo que Jesús decía de cierto os digo. Era algo, cuando Jesús decía de cierto os digo, es porque era algo inquebrantable, era algo que lo que Él iba a decir era una verdad absoluta. Entonces, no porque no diga en muchas otras partes de la palabra de Dios, quiere decir que esas son cuestionables, no, pero la iglesia en estos tiempos ya llevaba 30 años de haber sido fundada, de iniciar como iglesia. Entonces, Pablo escribe estas palabras en las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales fueron las últimas que él escribió. Entonces, todo lo que ya había pasado en la iglesia, ya había doctrinas establecidas, ya había cosas establecidas que cuando se decía no era cuestionable. Entonces, por lo tanto, ya había ciertas verdades que la iglesia las recibía como verdaderas, como reales, y que ellos lo sabían. Entonces, Pablo necesitaba que Timoteo y la iglesia pusieran mucha atención a lo que el oficio pastoral significaba. Y esa es otra de las cosas. Ese es el segundo punto que me gustaría dejar que quedara grabado en nuestro corazón. Uno, la inerrancia y la inspiración de la palabra de Dios, y que es directamente a Dios a quien ignoramos cuando ignoramos su palabra. Cuando en nuestro devocional la leemos a la ligera, cuando en nuestro devocional la leemos porque fue lo último que se nos ocurrió hacer, ignoramos directamente a Dios. Y esta es otra de las cosas, la iglesia. ¿Qué significa la iglesia para nosotros? ¿Qué significa el cuerpo de Cristo para nosotros? No solamente para el liderazgo principal, el pastorado, que es lo que vamos a ver. ¿Qué es un pastor? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué no es un pastor? Pero también entender cuál es la responsabilidad de la iglesia. No solo en el liderazgo tiene que estar la correcta definición de lo que es la iglesia, sino en la misma iglesia tenemos que tener juntos como un cuerpo de Cristo, que somos eso, el cuerpo de Cristo. Que somos iglesia porque hace más de 2000 años Dios envió a su Hijo Jesucristo, en donde fuimos comprados por precio de sangre fuimos comprados. No es cualquier cosa. No somos iglesia solamente porque he decidido formar parte de un grupo. No somos iglesia solo porque firmé un libro de membresía. Somos iglesia porque somos el cuerpo de Cristo, y somos el cuerpo de Cristo porque Él nos compró con su sangre. ¿Qué cosa, mis hermanos? Con su sangre, con cada gota de su sangre. ¿Y qué significó eso? Nada más y nada menos que el justo pagó por los injustos. O sea, es un privilegio formar parte del cuerpo de Cristo. Y resulta ser también a veces poca cosa. Reunirme, no, las iglesias no, ni me saludan. No, la iglesia no es perfecta. No, déjenme decirle, mis hermanos, que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia que no tenga errores, que no tenga fallas. No la hay. Es que no me reúno porque me lastimaron mucho en otro lugar. Bueno, no todas las iglesias son así. Y si no formamos parte de una iglesia, no formamos parte del cuerpo de Cristo. Así de simple. Así de sencillo, no formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la importancia que le damos a la palabra de Dios? Porque la importancia que le demos a la palabra de Dios va a ser la importancia que le demos a las palabras de Dios. Si para mí la palabra de Dios no tiene más que yo creer lo que me conviene creer, entonces no voy a creer en aquello que, aunque a mí no me guste, pues lo tengo que creer porque la palabra de Dios lo dice. De igual forma, si yo no creo que la iglesia, o sé que es el cuerpo de Cristo, pero yo no le doy la importancia que el cuerpo de Cristo merece, y lo que costó, el costo y el precio que ese cuerpo de Cristo, o que Cristo tuvo que pagar para la iglesia, entonces la importancia que yo le voy a dar a la iglesia va a ser nula.
va a ser la que yo decida darle. No, hoy no asisto, hoy no escucho, hoy yo no tengo un compromiso con la iglesia, puedo asistir allá, puedo conectarme aquí, puedo conectarme allá y no pasa nada. El punto es que yo me conecte, ¿no? No, mis hermanos, esa es la importancia de la iglesia local, el compromiso que tenemos con el cuerpo de Cristo y a la iglesia local a la que pertenecemos. Esa es la realidad. Pertenecemos a una iglesia local y pertenecemos ahí, sí, ciertamente todas las iglesias locales repartidas en el mundo pertenecen al cuerpo de Cristo y en su momento nos reuniremos en el cielo con Él y seremos una iglesia, toda la iglesia junta, unida, glorificando y adorando a Dios en el cielo, sí, pero hay un compromiso con la iglesia local. Y la importancia que nosotros les demos a esas dos cosas va a ser lo que nos va a llevar al servicio, va a ser lo que nos va a llevar a entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia y va a ser el compromiso que día con día vamos a tener con la obra de Cristo, porque eso es cierto. Tenemos el compromiso con Dios, con Cristo, con aquel que nos compró por un precio impagable. Entonces, ¿cómo valorizamos eso? ¿Cómo valorizamos la palabra de Dios? ¿Cómo valorizamos la iglesia? Y en la medida en cómo valoricemos eso, es como valorizamos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que no fue cualquier cosa. Como iglesia Monte Ararat, ya entrando en esta cuestión del pastorado, como iglesia Monte Ararat, creemos y lo hemos compartido como iglesia. Más adelante podremos retomar un estudio sobre esto, qué enseña la Biblia, qué pasajes bíblicos nuevamente son sustentados en esta situación que como iglesia Monte Ararat creemos que la Biblia enseña. Creemos que la palabra de Dios dice acerca del pastorado en mujeres. El orden de Dios en la Biblia es que para la mujer no es aplicable el ministerio de pastorado. Pablo, de hecho, habla de ello en el capítulo 2 de aquí de la carta a Timoteo. Cuando tengamos oportunidad de revisar expositivamente la carta a Timoteo, podremos tocar ese punto. Ahorita no es el tema, pero vamos tocando puntos sobre el pastorado. No es una cuestión de desprecio hacia la mujer, lo hemos visto, o hacerla menos, sino que es el mismo orden de Dios establecido en su palabra. Mismo orden que Dios nos ejemplifica en la creación del ser humano, mismo orden que Dios nos ejemplifica en su misma Trinidad. En la misma Trinidad hay un orden que es establecido. No es desprecio hacia el Hijo, no es desprecio hacia el Espíritu Santo, simplemente son cuestiones de orden. Entonces, Dios en su creación, en Él mismo, en su Trinidad y en su iglesia hay orden. Ya se podrá dar más adelante las evidencias bíblicas sobre esto. Y toco este punto porque así como el ministerio pastoral no es para las mujeres, una verdad completamente absoluta es que el pastorado tampoco es para todos los hombres. En respuesta a esta pregunta, un pastor decía, es que hacían la pregunta, es que la mujer si no puede ser pastora, entonces ¿qué puede ser? ¿Qué puede hacer? Y respondía, puede hacer muchas cosas que los hombres que no son pastores también hacen. O sea, a veces se limita a una situación por jerarquía, por liderazgo, por una posición, y que aún lo vamos a ir explicando y desarrollando, aún en el que Dios llama para pastor, no va para una posición, no va para el deseo de jefear. Miren, ya tengo aquí a todos estos, ahorita yo les digo y tienen que hacer lo que yo digo porque ahora yo estoy aquí. Ni siquiera para el que Dios llama es porque desea una posición, no, ni siquiera para él. Entonces, ¿por qué de aquellos de las mujeres querer eso? Porque es una posición de liderazgo y el deseo de poder. Entonces, eso es real, ¿no? El pastorado bíblicamente no es para la mujer, pero tampoco es para todos los hombres. Y vamos a ver esto. Solo aquellos que han sido llamados por Dios y cualificados pueden ocupar el ministerio pastoral. Pero aquí surgen preguntas.
¿Cuáles son esas características que cualifican a alguien? Ok, Dios llama a hombres, pero ¿qué características tiene que tener ese hombre para ser cualificado para poder pastorear una iglesia? Porque, otra pregunta, ¿por qué estas características lo cualifican a unos y descalifican a otros? ¿Por qué si esta persona no tiene estas características, por qué no puede ser cualificado para pastor? Bueno, también vamos a ver eso. ¿Y por qué lo descalifican? Descalifican en el sentido de que no es el momento, tal vez no porque más adelante no vaya a mostrar esas características, sino porque tal vez no es el momento de esa persona. Entonces, ¿por qué? ¿Qué lo califican y qué descalifican a alguien para poder aplicar para pastor? ¿Y qué consecuencias tiene el que alguien esté como pastor y no tenga esas características? Porque hay consecuencias. Hay consecuencias de que alguien esté como pastor y no tenga las características bíblicas para pastorear una iglesia. Y hay consecuencias terribles porque no es cualquier cosa. Otra pregunta, ¿por qué es necesario que la iglesia conozca estas características y las aprenda a identificar en la persona llamada? O sea, usted podrá decir, bueno, pues es que pues ya se hubieran apurado, consejo, ya nada más ustedes lleguen, digan quién es y ya, ¿no? No, mis hermanos. La iglesia, ¿por qué es necesario que la iglesia conozca estas características y esta serie que vamos a dar? Porque es necesario que ustedes lo conozcan, porque ustedes van a ser los pastoreados, porque ustedes van a ser o nosotros vamos a ser los pastoreados. Detectamos en la persona que nos está pastoreando las características que Dios dice del que debe de pastorear. Si no las detectamos, entonces es un signo de alerta que la iglesia tiene que detectar. Otra pregunta, ¿qué rol juega la iglesia en esta situación de toma de decisiones del ministerio pastoral? Bueno, estas dos últimas preguntas son las que quisiera dar un poquito en esta introducción. ¿Por qué es importante que ustedes como iglesia? ¿Y por qué di esa introducción de la introducción? De porque es importante que ustedes valoricen la iglesia, al cuerpo de Cristo al que pertenecen, porque va a ser la importancia que le van a dar no solo a esto. Nosotros anunciamos y dijimos, iglesia, es necesario que estén, es necesario que inclusive puedan estar presencialmente, por muchas cosas y muchas razones que ya hemos dicho, pero aún es necesario que si por alguna razón verdadera no pueden estar, se conecten Iglesia Monte Ararat. ¿Por qué es importante? Porque es el valor que le dan al cuerpo de Cristo va a ser el valor que le van a dar a esto que estamos tratando. Y su participación en esto es importante. Un poquito del contexto del por qué Pablo escribió esto a Timoteo. Pablo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso cuando recibió esta carta de Pablo. Timoteo en esta carta confrontaba problemas con personas que enseñaban sin estar calificados para hacerlo. Enseñaban en la iglesia de Éfeso, estaban enseñando obviamente cosas que no eran correctas, cosas que no eran bíblicas, y personas que no debían estar enseñando, estaban enseñando a la iglesia y por lo tanto estaban enseñando cosas erradas. Entonces es importante que Pablo trate este tema con Timoteo y con la iglesia. En Éfeso habría hombres que no debían de estar enseñando. Primera Timoteo, capítulo 1, ahí un poquito atrás, una hojita atrás, versículos 3 al 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te lo encargo ahora. Este era un problema que estaba tratando Pablo con Timoteo, de esta situación. Estaban enseñando malas doctrinas porque estaban enseñando y estaban en el liderazgo personas que no debían de estar.
Y por eso Pablo trata este asunto. En esta sección Pablo enseña a Timoteo y a la iglesia los parámetros que ellos tienen que tomar en cuenta al momento de elegir a un hombre para ocupar el ministerio pastoral. Por eso era de suma importancia que esto que Pablo escribió a Timoteo, y por eso es de suma importancia para nosotros hoy en día que retomemos esto. Es la palabra de Dios y esto ha estado escrito desde y quienes como iglesia tenemos que hacer esto, y la responsabilidad que como iglesia tenemos de conocer esto, porque lo que hemos vivido no es en balde y tenemos que aprender. Entonces, ¿cuáles son las razones de interés de dar estas predicaciones y la importancia de ellas? De darlas y que usted las atienda. Repito, no porque ya terminamos esta serie de mensajes, pues ya terminamos, ya las que siguen ya no. No, al contrario, o sea, tenemos que seguir, o sea, esta serie de mensajes se les ha pedido Iglesia Monte Ararat porque es la iglesia local y tenemos que estar atentos, pero atentos es a todas, mis hermanos. Pero, ¿cuál es la importancia del consejo, que el consejo ha visto en poder enseñar esto? ¿Por qué es importante? Nosotros pudimos haber decidido sobre un pastor, haber llegado con la iglesia o llegar ahorita y decirles, bueno, hermanos, es él, ya sea de fuera, ya sea de aquí. Pudimos haber llegado, hermanos, aquí está, y se acabó. Eso muchas iglesias lo hacen. Eso pudimos haber llegado y haberlo hecho. No es lo correcto, no es lo bíblico. ¿Por qué? Vamos a ver. Conocemos que tenemos un gobierno, sínodo congregacional, donde hay un consejo, un consenso, pero a la congregación se le hace partícipe de decisiones, de algunas decisiones que se tienen que tomar en la iglesia. Pues hermanos, les adelanto, la elección de los pastores es bíblico y es una responsabilidad de la iglesia. Nada más y nada menos. La elección de los pastores que van a pastorear este rebaño local, esta iglesia Monte Ararat, la iglesia está directamente involucrada en ello. La iglesia está directamente involucrada en la elección de sus pastores, pero ¿bajo qué parámetros? Uno pudiera pensar y decir, bueno, ustedes nos han escuchado decir, probablemente la iglesia ya tiene a alguien detectado. Y sí, es correcto. Probablemente ustedes como iglesia puedan decir, es que yo he visto en él esta característica, es que yo he visto en este otro hermano esta característica. Pero aún en medio de esa visión puede llegar a haber un deseo, pues es que como que él me cae mejor, es que como que él pues es más livianito, ¿no? Es que como que él transmite las cosas muy, muy duras, ¿no? Es que como que él, bueno, ¿qué parámetros? No podemos decidir con el corazón o solamente porque creo que es, no. ¿Qué parámetros marca la palabra de Dios para tomar esa decisión? Donde, pues es que sí, probablemente él tiene esto que me gusta más, pero pues es que no es ni siquiera lo bíblico. O sea, aquí Pablo, al decirle a Timoteo, es necesario que el obispo, pastor, anciano, como hemos estudiado, es lo mismo, es un término intercambiable en la Biblia, obispo, pastor, anciano. No le está diciendo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Y tienes que detectar, iglesia, Timoteo, tienes que detectar en aquel que anhela obispado, tienes que detectar que pues tenga una buena oratoria, que sepa hablar en público, que cuando te aconseje sea, pues sea livianito, como que te diga lo que quieres escuchar, y no tan directo, o sea, que sea así como que... No dice eso, no dice que como Moisés, digo, él puso pretextos, ¿no? Pero
que sepa expresarse bien, que sepa hacer esto bien. No. Pablo no da ningún listado que tenga que ver nada con eso. Entonces, la decisión bajo qué parámetros la iglesia tiene que decidir, no es que él no me gusta porque no hace esto bien. No, mis hermanos, ese no es el parámetro. Y cuando Dios nos permita llegar al tiempo donde haya que decidir sobre esto, el parámetro no es ese, mis hermanos. Y vayan teniendo esto en mente. Ese no es el parámetro. Es que yo creo que él, si el parámetro que les va a llevar a decidir no viene aquí, ese no es el parámetro correcto para decidir, para votar, para levantar la mano por el que va a pastorear la iglesia. No nos guiemos por eso, no nos guiemos, eso no es lo correcto. Entonces, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, también lo vamos a ver, pero ¿basta con el desearlo? O sea, basta con la persona que llegue y diga, yo quiero ser, yo siempre he sentido en mi corazón el serlo, yo aquí estoy, yo tengo mucho deseo de pastorear. ¿Basta con eso? Está al contrario. O sea, está al contrario ahora del líder decir, yo quiero serlo. ¿Basta con eso? No basta con eso. Hay un listado que es un paso bueno que se desee, pero ¿cuenta con esto? ¿Cuenta con este elemento? ¿Es irreprensible? ¿Es marido de una sola mujer? ¿Gobierna bien su casa? ¿Sus hijos? Probablemente, hay un parámetro también. Dentro de los parámetros hay parámetros también. Su hijo casado, ya está casado, él ya formó su familia, ya es mayor de edad. Bueno, el hermano candidato a pastor le ha guiado bien, pero el chico es mayor de edad y bueno, hay parámetros aún dentro de los parámetros. Entonces, ¿basta con desearlo? ¿Eso es suficiente para la persona que desea el ministerio pastoral? ¿Es eso suficiente para la iglesia y debe aceptarlo como si nada? Que nosotros lleguemos, bueno, pues él desea ser pastor, aquí está, hermanos, nos va a mostrar su plan y vamos a continuar adelante. ¿No? ¿Es suficiente eso? No. La iglesia debe conocer lo que la Biblia dice de aquel que desea el pastorado. Y al contrario también, vamos a ver, es posible que la iglesia vea en alguien y la persona no que no lo vea, sino que se esté oponiendo. Pero todos lo ven. Bíblicamente tiene todos los elementos y no es que él no lo vea, sino que probablemente está poniendo una barrera para hacerlo. Eso también es posible. Pero toda la iglesia lo ve. Hablaremos de eso también. La iglesia entonces debe tener un criterio bíblico para esto. La iglesia debe involucrarse activamente en la elección de sus líderes, ya que son ellos los que recibirán las ventajas o desventajas de ser guiados por esos hombres. La iglesia misma va a ser la directa en recibir esas ventajas o desventajas de ser guiados por esos hombres o por ese pastor. Entonces, ¿cuáles son las características de un llamado? Antes de llamarnos a cualquier ministerio, esto es para cualquiera de nosotros, antes de llamarnos Dios a cualquier ministerio, Él nos llama a Él mismo primero. Esto es fundamental, mis hermanos. Esto es igual, es palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Hay muchísimas personas que están en el ministerio, pero ni siquiera son salvos. Están por motivaciones diferentes, están por motivaciones para ser vistos, están por motivaciones para ser por el dinero, están por motivaciones nada más por querer el liderazgo. Son motivaciones incorrectas. Y la pregunta ahí es, oye, ¿has sido salvo? Para cualquier persona, para cualquier llamado a cualquier ministerio, Dios nos llama primero a Él mismo. Tenemos que ser salvos. Dios tiene que habitar en nuestra vida. Tenemos que creer en la obra que Él hizo de salvación para nosotros, que nosotros merecíamos el infierno totalmente y merecíamos el castigo, y Él vino a pagar ese precio por nosotros. Primero somos llamados a Él.
Y al pastorado no es la excepción, no un neófito, no un recién convertido, peor aún, ni siquiera un convertido. Hay señales que la gente da de que puede ser un convertido, pero tarde que temprano se ven sus verdaderas motivaciones. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice la palabra de Dios, y esa es una de las cosas más y principales. Que verdaderamente a cualquier persona, a cualquier ministerio musical, de niños, de damas, de varones, a cualquier persona Dios la llama primero a Él mismo, antes que a cualquier ministerio. Sí, tristemente es cierto, muchas personas están en ministerios que muestran, pareciera mostrar que están bien, y después se da uno cuenta que ni siquiera a Cristo tienen. Es triste, pero pasa. Aunque hay muchas personas que sirven sin haber sido llamados a conocerle, pero el orden correcto es conocerle a Él. Es el centro, es la cabeza de cualquier llamado genuino. Repito, a cualquier ministerio, esa es la cabeza de cualquier llamado genuino. Que Cristo sea el Dios de nuestras vidas, que nuestro cuerpo sea templo de su Espíritu Santo y que estemos caminando en santidad, que estemos creciendo en Él, que Él esté haciendo esa perfecta obra que Él comenzó, la esté perfeccionando en nosotros día con día, que sea visible, que haya frutos. Dave Harvey decía: el llamado a nuestra salvación precede y fundamenta a todos los demás llamados. Voy a repetir esto: el llamado a nuestra salvación precede y fundamenta a todos los demás llamados. Ese es el fundamento. Cristo, la roca. ¿Cómo pretender seguir un ministerio de servicio a Dios sin tener a Dios? Es imposible. Existe un llamado interno. Este llamado interno en la persona, en el pastor, en la persona que ha de ser candidato al ministerio pastoral. Primeramente hay un llamado interno, ese llamado lo hace Dios. El llamado es una convicción, y la convicción no es solo un fuerte sentimiento, es un convencimiento de que Dios separó a esa persona del curso de lo que se hacía, de lo que se seguía, para colocarle en una posición de servicio a Dios. Hechos 20:28 describe de una forma extraordinaria lo que es el pastorado, en pocas palabras. ¿Y quién hace ese llamado interno? ¿Quién es el que coloca pastores? No, aunque la iglesia tiene una parte fundamental en esto, no es la iglesia quien da ese llamado inicial. No es la iglesia o algún hermano que pudiera decir: yo profetizo que tú eres pastor y que tú tienes que ser el pastor de la iglesia. No, Dios no le va a decir al vecino que una persona es llamada al pastor y el vecino me lo va a decir a mí. No, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y este pasaje es clarísimo, quien nos dice quién es el que pone pastores. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! La cual Él ganó con su propia sangre. Aquel que está pastoreando tiene que tener eso en mente, no el dinero, no la posición de liderazgo donde yo jefeo, yo ordeno, yo digo: aquí hagan esto, aquí hagan el otro, aquí tú haces esto, aquí tú haces el otro y yo aquí nada más, ¿no? No, ¿para qué? Para apacentar la grey de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Eso es la iglesia. El liderazgo tiene que entender eso. El que ganó con su propia sangre, y la iglesia tiene que entender que es iglesia, porque Él nos ganó con su propia sangre.
no es poca cosa. Y si el liderazgo tiene esto en mente y la iglesia tiene eso en mente, vamos a caminar fluyendo sin ningún problema, porque las motivaciones no van a ser egocéntricas, ni para los miembros de la iglesia ni para el liderazgo. Y eso es extraordinario, mis hermanos. Entonces, ¿quién pone a los pastores? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El llamado interno se caracteriza por esa inclinación que el hombre siente de servir a Dios. Ese es el llamado interno. O sea, en la cuestión del obispado, del pastorado, esa inclinación de servir a Dios en eso. Dios no solo pone el deseo interno, sino que también capacita. Eso es importante también, mis hermanos. Puede uno tener el deseo, pero las capacidades, Dios va capacitando de igual forma. Y la persona tiene que capacitarse también. Los dones y cualidades de un hombre son parte de las credenciales de que Cristo ha puesto en el hombre llamado y le ha capacitado. Cuando se iba a erigir el tabernáculo, 2 artesanos para la obra de Dios. Dios capacitó a 2 artesanos para la obra de Dios. Vamos a Éxodo 35. Éxodo 35, versículos del 30 al 35. Dice así: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda la labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, ¿quién? El Espíritu Santo, el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría. ¿A quién? El Espíritu Santo. Los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí. Dios les capacitó a ellos. ¿Cómo pensar que Dios puede capacitar a alguien para hacer cuestiones de artesanía para el tabernáculo y no pensar que Dios puede capacitar a la persona para pastorear una iglesia, para pastorear su iglesia, para pastorear su cuerpo? ¿Cómo pensar eso? Y es que hay límites desde la persona que dices que yo no, pero es que Dios capacita y la iglesia puede ver que es capacitado y que Dios le ha capacitado. Tenemos ejemplos, o sea, buena cosa desea. Uno podrá decir, yo mismo podré decir, no, es que yo ni lo deseo, ni por aquí me pasa, ¿no? Pero la iglesia ve que esa persona está capacitada y que Dios le ha ido capacitando con el paso del tiempo. Entonces, también, como mencionábamos, es posible que el que dice buena cosa el que anhela el pastorado, buena cosa desea, pero es posible que se esté poniendo una barrera. Hay ejemplos, tenemos a Jonás, se fue a Tarsis. Dios le pidió ir a Nínive a predicar a los de Nínive, ¿y qué hizo él? Si tú me mandas para allá, yo me voy a ir para allá, porque yo no quiero ir para allá. Tenemos a Moisés: no me creerán ni oirán mi voz. Dios, ¿cómo van a saber que recibí visión tuya? ¿Ves esa vara que tienes en tu mano? Échala. Mete tu mano, sácala. Dice la Biblia, leprosa como nieve, dice. Vuélvela a meter y sana. Y si aún así no te creyeran, el agua en sangre. Así sabrán que tuviste visión de Dios. Pues sí, Dios, pero mi lengua no da, no, soy torpe. Moisés poniendo pretextos. Jeremías: soy niño, Dios, soy joven. Y le respondió Dios, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. No te estoy preguntando. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová:
he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El problema son las palabras. El problema, tienes que esforzarte, sí, pero el problema son las palabras. El problema es: yo estoy contigo, no temas. Y es que en estas historias pudiéramos mencionar más. No encontramos ninguna donde Jonás se fue a Tarsis y Dios se puso a buscar otra persona que sí quería ir a Nínive. Moisés dijo que no, puso pretexto tras pretexto y bueno, pues le dijo Dios: bueno, Moisés, pues ok, tú decides, hasta luego, llámale a Aarón o voy a ver qué otra persona. A Jeremías no le dijo: soy niño. Sí, tienes razón, estás bien chavo, pues no, está bien, déjame buscar a alguien más adulto, porque sí, estás bien inmaduro. Ninguno de ellos terminó haciendo lo que quiso. Entonces, es posible que haya barreras que a veces ponemos y que terminará Dios haciendo lo que Él quiere con la vida de cada uno de nosotros. A lo largo de esta serie vamos a ver qué características deben tener esas personas que Dios ha capacitado y que la iglesia debe notarlo. Este es el llamado interno, pero hay un llamado externo. Ya lo hemos puesto con anterioridad como la iglesia activamente debe participar en esta elección, pero quiero dar unos ejemplos. Como hemos dicho, nada de lo que nosotros pudiésemos decir aquí, si no lo sustentamos bíblicamente, usted debería creerlo. Al contrario, si lo sustentamos bíblicamente, usted debería creerlo. Entonces, la iglesia local, este es el llamado externo. La iglesia local reconoce el llamado que Dios ha hecho previamente sobre la vida de una persona. Vamos a Hechos 1, Hechos capítulo 1. Hechos, nos vamos a estar moviendo ahí en Hechos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 15 y de ahí el versículo 26. Versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Vamos al 26. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Los discípulos, Pedro se levanta y reúne a los hermanos. No fue la elección de Matías que sustituyó a Judas como discípulo, era la congregación reunida. No solo fueron los apóstoles, no solo fueron el liderazgo, eran los que estaban congregados, eran como 120 dice, y echaron suertes. Bueno, ya hemos explicado eso de las suertes, no es el tema ahorita. Pero lo que quiero que noten es esto: era una congregación donde decidieron juntos quién iba a sustituir. Presentaron a las personas que cumplían con los parámetros y entonces eran 2 y cayó o fue elegido Matías. Entonces vemos que desde estos tiempos esa era la forma de hacerlo. Vamos a Hechos 6. Versículos del 1 al 7. Un problema en la primera iglesia. El Antiguo Testamento requería, por orden de Dios, que se cuidara a los pobres, a las viudas, que no se les desamparara, a los necesitados. Y esto no se mueva de ahí, yo les leo. Esto no cambió aquí. En Hechos 2, versículos 44 al 45, vemos que esta era una constante, de igual forma en ellos. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era lo que tenían en su mente.
cubrir las necesidades de cada uno. Estás necesitado, no te preocupes. Iglesia, hermanos, vamos a vender esto, vamos a vender lo otro, y lo repartimos por igual para que todos tengan, para que nadie le falte. Capítulo 3, 34 al 37. Perdón, 4, capítulo 4, 34 al 37 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían a el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Bueno, repartían, vendían estas sus heredades y en este contexto surge un problema donde las viudas entre los helenistas, judíos de habla griega, estaban siendo pasadas por alto en la distribución de los alimentos. Y surge este problema y entonces dicen, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, la iglesia estaba creciendo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. ¿Cómo sabemos de los alimentos? Por lo que dice después. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a la iglesia, a los congregantes y dijeron: no es justo que nosotros demos la palabra de Dios para servir a las mesas, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, otras versiones dicen a toda la congregación, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes los presentaron? La congregación, quienes orándoles impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Entonces, ¿quiénes buscaron a esas personas? La iglesia, la congregación, con ciertos parámetros. No les dijeron los discípulos: busquen ahí a quien se les ocurra y para que vengan. No. Los discípulos dieron los parámetros de las personas que tenían que buscar. La iglesia entonces empezaba a detectar y a decir: bueno, es que él cubre esto. Buscad, hermanos, entre buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Él lo tiene, creemos que son estos. Se presentan a los apóstoles y entonces ellos confirman esa parte, imponiéndoles las manos, ordenándolos. Se dieron las características y los miembros de la iglesia los eligen a 7 apóstoles. Y los presentan a los apóstoles. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya ves, Gibran, aquí los constituyeron. Pablo y Bernabé los constituyeron. Ya te quemaste. No, mis hermanos, aquí la palabra griega utilizado para constituyeron, puede buscarlo donde usted desee. Esta palabra griega aquí para constituyeron, nombraron en otras versiones, designaron en otras versiones. Esta palabra griega en el original aquí utilizado significaba aprobar mediante el acto de levantar la mano, aprobar mediante votación en una asamblea de la congregación. Estaban reunidos como congregación y constituyeron, aprobaron ancianos, pastores, obispos, es lo mismo. Entonces, esta palabra, el significado original de esta palabra era usado para referirse a una elección popular. Entonces la elección fue llevada a cabo de la dirección de los apóstoles, pero en participación de la congregación, para poner pastores. La elección fue llevada así, mis hermanos, desde la primera iglesia. Y es necesario, no ha cambiado. La iglesia tiene que estar involucrada en esta decisión. Así es nuestro gobierno, no imponemos a alguien, no vamos a imponer a alguien, no lo vamos a hacer. Hemos estado orando como consejo, ustedes como iglesia lo han hecho, sigámoslo haciendo, pero es necesario que ustedes conozcan esto.
Segunda Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta es una de las profecías del Nuevo Testamento que revela lo que estamos viviendo ahora, mis hermanos. El peligro que vendría contra el gobierno de la iglesia local. Esto es, que el orden divino de identificar y escoger a los pastores en la iglesia local sería corrompido. ¿Cuántas iglesias conocemos donde han sido impuestos pastores, o donde alguien llega y aquí yo soy el pastor y empieza a enseñar cosas terribles? Estamos viviendo esos tiempos. Para Monte Ararat no queremos eso. No queremos eso, mis hermanos. Hemos esperado en Dios y confiamos en Dios, que Dios suplirá esta necesidad conforme a su palabra. Pero no vamos a llegar y hacer lo que la palabra de Dios dice que no hagamos, porque son almas compradas a precio de sangre. Cada uno de ustedes son esas almas compradas a precio de sangre. Estamos por concluir. No es cualquier cosa el ministerio pastoral. Cada que se predica, cada que se pastorea una iglesia, se debe tener en mente delante de quién estamos. Pero la iglesia tiene que tener también en mente delante de quién están, y no es delante de un pastor. El pastor, ciertamente en liderazgo, tiene cierta autoridad dada por Dios, pero no es diferente a los congregantes. No es distinto a quienes están. Yo soy el pastor y aquí estoy, y ustedes están abajo. Ustedes están por debajo de mí. No, o sea, eso no es así, mis hermanos. No es ni cualquier cosa el pastorado, pero tampoco es cualquier cosa la elección. Lo que un pastor y ejemplo debe seguir, un pastor tiene las siguientes características: responsable de cuidar el rebaño, responsable de alimentar predicando la palabra de Dios, responsable de aconsejar, responsable de proteger el rebaño de los falsos profetas y las falsas doctrinas de la influencia del mundo. Lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 1 al 3, es hermoso. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor Miguel Núñez dice: un pastor no debe imponer, ser autocrático, ni desear que las cosas se hagan porque yo soy el pastor. Las ovejas deben obedecer al pastor, pero no por imposición. La obediencia impuesta no es obediencia, sino sometimiento. Y un sometimiento impuesto no es a lo que Dios ha llamado a los pastores. Dios llama a pastorear ovejas con un deseo sincero, no solo por un sentido de responsabilidad, sino con un sentido de entrega, motivados por la obra de Cristo en la cruz y su amor hacia nosotros. Voy a leer esto último. Dios llama a pastorear ovejas con un deseo sincero, no solo por un sentido de responsabilidad, sino con un sentido de entrega. ¿Cuál es la motivación? La obra de Cristo en la cruz y su amor hacia nosotros. Entonces, venimos de muchas cosas y aterrizamos en Cristo Jesús. En ese mismo capítulo 5 de Primera de Pedro, adelante de eso, de cómo debe de pastorear la grey de Dios un pastor, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús es el príncipe de los pastores. Él es el ejemplo a seguir y que todo pastor debería de seguir, que todo congregante, que todo cristiano debería de seguir sin duda. Pero limitando al ministerio pastoral, ¿qué tenemos que ver en el pastor? A Cristo Jesús. Porque le imita, porque en su testimonio da luz de que imita a Cristo. Como Pablo decía: imítenme a mí porque yo imito a Cristo.
Pablo lo decía. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? Repito, no es exclusivo del pastor el imitar a Cristo, no. Cristo es nuestro mayor ejemplo y tenemos que seguir sus pisadas. Todo cristiano tiene que seguir sus pisadas. Pero el pastorado, con mayor razón. Él mismo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, o el pastor que no da su vida por las ovejas, sino que nada más les quita la lana, literalmente, en esta actualidad que vivimos, donde literalmente les saca la lana, ese no es un buen pastor y no ejemplifica a Cristo, al príncipe de los pastores, que dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no le quita la lana a sus ovejas, no abusa de ellas, no jefea, no ordena, no. Su vida da por las ovejas. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Marcos 10, donde los hijos del rayo les dice que queremos pedir algo, y Jesús les dice: ¿qué quieren que os haga? Que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estemos en el reino. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes no saben ni siquiera lo que están pidiendo. La gente se enseñorea, la gente quiere puestos, la gente quiere puestos prominentes para gobernar, para ejercer su dominio sobre la gente. Pero no es así como yo os he enseñado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es un pastor. Ese es el ejemplo que da un pastor. No vino para ser servido, para jefear, para ordenar, sino para servir. Por eso no es mayor que cualquiera de miembro de la iglesia. Un pastor es alguien que sirve junto con la iglesia al príncipe de los pastores, y que es ejemplo de servicio, porque no vino para ser servido, no está en esa posición para ser servido, sino para servir, ejemplificando a Él, a Cristo Jesús. Voy a leer otra porción de un libro del pastor Miguel Núñez que dice: lo que hace un pastor no es su reputación. Es que él tiene tantos títulos, él tiene tantos estudios, wow, no, pues sí, nos va a pastorear bien. No es su reputación, sino su carácter. No es su conocimiento, sino su sabiduría dada por Dios. Porque si es una sabiduría dada por Dios, entonces va a gobernar bien, va a dirigir bien la iglesia. Si es una sabiduría que es de Él mismo, cuidado. Pero si es una sabiduría que viene de lo alto, gloria a Dios. No es su título, sino su testimonio. No es su capacidad para ser jefe o delegar, sino su capacidad para servir. No es su deseo de ser pastor. No basta desearlo, sino su llamado. No es el deseo, nada más, sino su llamado. Dave Harvey decía: el llamado no se trata primero de lo que debemos hacer, sino lo que Dios ha hecho en Cristo y de lo que provee para aquellos llamados a guiar a su iglesia. Cristo es el centro en todo. Si para cualquier llamado Cristo nos ha llamado primero a Él, entonces, y Cristo es el ejemplo a seguir de todo cristiano y del pastorado, la motivación es aquel que derramó su sangre por precio fuimos comprados por su iglesia. La iglesia ha dejado de ser un reflejo de lo que la iglesia ha de ser un reflejo de lo que sus líderes son. Entendemos entonces que la elección de pastores en una iglesia local determina en mucho lo que la iglesia será. Iglesia, es responsabilidad de nosotros esta decisión, basada obviamente en oración. Sigamos orando, sigamos poniendo esto en manos de Dios, pero que
el entendimiento de lo que es una iglesia, nos hagamos responsables todos de ello y podamos realmente en todo lo que viene para Monte Ararat tomar partido y decir, ahora sí como dicen, ponerse la camiseta, yo soy Monte Ararat, y no por una iglesia local, sino porque somos el cuerpo de Cristo, la mente y los ojos en Cristo, en aquel que nos salvó, nos rescató a precio de sangre. Incline su rostro y vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en este día, porque has hablado en nuestras vidas, Señor, tu amor, tu misericordia y bondad es maravillosa, Señor, y creemos, Padre, y hemos visto tu mano poderosa en Monte Ararat, en donde confiamos, Señor, que tú tienes el control, estás en control, y no deseamos ir a donde nuestra mente quiere llevarnos, sino a donde tú quieres llevarnos como iglesia, Señor. No deseamos ir ni imponer lo que en nuestra mente y en nuestro corazón está, sino lo que tu palabra quiere de nosotros como iglesia. Te necesitamos, Dios. Aquí estamos, sé con nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Ayúdanos a estar en oración, en permanecer en oración como iglesia, por esto que hemos hablado, Señor, y que cada uno tomemos esa responsabilidad ante ti, no ante las personas, sino ante ti, Señor. Porque te damos gracias, porque hemos sido comprados no por un precio pequeño, sino nada más y nada menos por el mayor precio, Señor, que tú diste por amor a nosotros, Señor. Te damos gracias, te adoramos y te exaltamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a orar por las ofrendas, vamos a dar avisos y vamos a concluir con la oración final. Prepare usted su ofrenda que ha de dar. Le pido a los hermanos que van a recolectar que de igual forma se preparen. Vamos a orar por las ofrendas. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted sabe, iglesia, que hemos estado con cultos virtuales, todo esto. Es necesario que la iglesia, las cuentas siguen, eso no para. Necesitamos que la iglesia aporte las cuestiones que tiene que cubrir, que se tienen que pagar. Como decimos, eso sigue avanzando, eso no para. Y como cristianos, esa es nuestra responsabilidad. De igual forma, dar a Dios de lo que Él nos ha dado. Todo le pertenece y Él, lo que esté en nuestro corazón, con alegría démoslo, no por necesidad, ni con tristeza, dice su palabra, y así hagámoslo gozosos, porque Él nos ha dado más de lo que podría habernos dado, su amor perfecto y la salvación que tenemos en Él. Inclina su rostro. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Padre, de igual forma por lo que ha de depositarse, Señor, en los ofertorios, Señor, las ofrendas que te damos, Señor, con el corazón, Padre, las ofrendas que te damos en amor a ti, Señor, porque esto es un acto, Señor, de confianza en ti, Señor. Esto es un acto de amor a ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú has designado esto, Señor, para el sostén de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, amado Dios, te necesitamos y ponemos todo esto en tus manos, y que tú bendigas, Señor, estas ofrendas y a cada uno de mis hermanos. Quien no pueda dar, Señor, de igual forma, bendíceles, Señor. Aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están pasando por situaciones económicas difíciles, Señor, bendíceles de igual forma, susténtales, Padre. No les dejes, amado Dios, como hasta ahora, Señor, tú has sido con todos y cada uno de ellos y de nosotros, Señor. Lo ponemos en tus manos y te lo rogamos con todo nuestro ser, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar nuestros hermanos. En lo que van pasando mis hermanos, voy a dar algunos anuncios. Esta semana que viene es Semana Santa, la Semana Mayor, recordando la
más impresionante historia mayor contada en toda la historia del universo entero. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con el cual fuimos redimidos, presentados justos ante el Padre, el acto donde fuimos, el castigo de Dios que era para nosotros cayó sobre su Hijo Jesucristo, nada más y nada menos. El acto de amor más extraordinario contado en la historia. Bueno, eso lo recordamos en esta semana y vamos a tener nuestros cultos de Semana Santa, los vamos a tener aquí, van a ser presenciales. Mis hermanos que nos están viendo en las redes, si usted puede asistir, vénganse, mis hermanos, como lo habíamos dicho, miembros de la Iglesia Monte Ararat. Si probablemente hay una justificación verdadera para poderse quedar en casa, bueno, adelante, puede verlo, puede ver la transmisión, no solo esta de Semana Santa, sino la de los domingos. Pero si no hay una motivación, mis hermanos, para ello, mis hermanos, créanos, y no han tenido la oportunidad de estar aquí estamos cuidando todas las cuestiones de seguridad. Lo voy a decir así, mis hermanos, con mucho amor, pero quiero ser sincero en lo que Dios me ha enseñado a mí, a mi familia personalmente. Si tenemos la motivación de ir a un centro comercial porque hay que comer, si tenemos la motivación de ir a un mercado porque ahí las cosas están más baratas que en el centro comercial y las adquirimos más baratas para poder comer, si tenemos la motivación de ir al trabajo porque si no voy al trabajo me corren y pierdo mi trabajo y no hay dinero, creo que la motivación más grande del alimento espiritual es más importante que cualquier motivación. Y es que el ir a lugares como un centro comercial, como el mismo trabajo, las actividades que se desempeñan en estos lugares, pues resulta ser más peligroso que venir aquí donde solamente uno llega, se sienta, sale y se va. Con todas las medidas, estamos tomando temperatura, los mismos letreros dicen la sana distancia que tenemos que tener, las sillas están separadas, alcohol. Y lo dejo en sus corazones, mis hermanos, pero cualquier motivación, si hay motivaciones físicas, las motivaciones espirituales son mayores, tienen que ser mayores. Así que bueno, el jueves vamos a estar con el culto a las 6 de la tarde, jueves 6 p.m. El viernes 3 p.m. El miércoles vamos a tener este estudio, ¿no, verdad? El miércoles se cancela el estudio de la carta a los Romanos, pero vamos a estar aquí el jueves a las 6 presencialmente para tener nuestro culto de Jueves Santo. El viernes vamos a estar a las 3 p.m. con las 7 palabras. El domingo lo vamos a hacer a la misma hora que todos los domingos, a las 12, no va a ser a las 6 de la mañana, pero vamos a estar aquí a las 12 con el mensaje especial de resurrección, nuestro culto de resurrección. Y lo vamos a hacer así, vuelvo a repetir, jueves a las 6, miércoles se cancela el estudio de la carta a los Romanos, jueves a las 6, viernes a las 3 y el domingo a las 12, ¿ok? Entonces, sigamos estas indicaciones, mis hermanos. De todas formas, en los grupos se los vamos a recordar, se los vamos a enviar, y atendamos esto. Va a ser de grande bendición el poderlo hacer y compartir con ustedes. Yo extrañaba muchísimo el cantar, entonar estos cantos junto con ustedes como iglesia. Es bien diferente, mis hermanos, así que les invitamos a poder asistir a este lugar y poder estar adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo juntos. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a despedirnos. Vamos a orar, mis hermanos, para despedirnos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Pablo a los Corintios dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor. Gracias por este tiempo, amado Dios, que nos has
permitido compartir estos cantos, Señor, en donde cuánto extrañábamos, Señor, el poder cantarlos como iglesia, Señor. Alzar la voz a ti, Señor, en agradecimiento por tus bondades, por lo bueno que tú has sido, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y lo que tú quieres de nosotros a través de ella, Señor. Te necesitamos, Padre. Como iglesia Monte Ararat, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, queremos, Señor, en obediencia a ti, Señor, seguir adelante, Padre, con tu ayuda. No podemos solos, Señor. Y como decía Moisés, si tú no vas con nosotros, entonces no pretendemos ir a ningún lado. Pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos que tú nos guías. Y si tú vas con nosotros, Señor, iremos a donde tú nos mandes, a donde tú nos lleves, Señor. Te necesitamos como iglesia y aquí estamos. Heme aquí, Señor, envíanos a nosotros, Señor. Ayúdanos, amado Dios, te necesitamos. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, guárdales, Señor. Permíteme que puedan estar juntos, Señor, como familia, Padre, y que juntos podamos tener de igual forma momentos, Señor, agradables, sanos, Señor, y en todo, Señor, podamos agradarte. Todo lo que hagamos que sea para tu honra y para tu gloria. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga.